el congresista Luis Iberico, con mucho gusto, si usted lo permite, presidente. Congresista Iberico, tiene la interrupción. Gracias, congresista Velázquez Jequén, gracias, presidente. Muy breve, solo para indicar que en efecto la propuesta que vino desde el Ejecutivo establecía la base de los 4 años para este tipo de impedimentos. En ese sentido, es bueno, me parece a mí, esta segunda reflexión que se está haciendo en una reforma constitucional, justamente para reparar un poquito en estos aspectos de la propuesta que podrían, en efecto, vulnerar a personas que puedan haber sido hasta sancionadas por delito de difamación, por un insulto, por una cosa así, porque eso es penal. Entonces sí me parece que la presidenta podría recoger esta propuesta de retornar a los 4 años que originalmente se planteó, porque ahí sí estamos hablando de temas sumamente graves. En cuanto al número de personas que estarían, que caerían dentro de esta situación, habida cuenta las estadísticas que nos manda el Jurado Nacional de Elecciones, en efecto es bajísimo. Pero yo creo que a veces un solo caso puede hacerle mucho daño a un país o a un Congreso y vale la pena hacer la reforma constitucional, así sea una persona la que podría en el futuro estar implicada en este tipo de situaciones. Pero en efecto habría que reflexionar sobre la necesidad de que sean 4 años. Segunda interrupción. Segunda interrupción. Y quizá lo mismo se podría aplicar o no aplicar, veremos a qué solución llegamos a los funcionarios de confianza. Gracias, presidente. Bueno, presidente, solamente hacía esta sugerencia y me repito, el objetivo fue luchar contra la corrupción, impedir que entren al Estado a cargo de elección popular aquellos que vienen teniendo deudas con el Estado y quieren utilizar el Estado para seguir cometiendo sus fechorías. Pero de ahí extenderlo a los funcionarios de confianza, presidente, eso una decisión tan genérica como esta lo que va a hacer es ahuyentar a los mejores cuadros del Estado. Así estas sugerencias, presidente, en el sentido de que me parece muy bien que vía reforma constitucional pongamos freno a aquellos que han cometido fechorías en agravio del Estado y pretenden utilizar la elección popular para continuar perpetrándolas. Pero de ahí ir a extenderlo a personas que entran, que son funcionarios de confianza, que al ser condenados en primera instancia, inmediatamente el titular del sector los puede sacar, me parece que estamos cometiendo un exceso y dejar la norma genérica solamente por delito doloso, ni siquiera poner en agravio del Estado o poner un límite, porque también alguien podría decir, uno que ha sido condenado por violación, que no es el agravio del Estado, ¿puede ser candidato? Claro que no. Pero todo eso tenemos que discutirlo y no dejarlo remitido a la ley, porque a veces nos apasiona llevar la bandera de la lucha contra la corrupción y a veces vamos al extremo. Gracias, presidente, y espero que la presidenta de la comisión pueda haber recogido la sugerencia. Se encuentran en el hemiciclo de sesiones los alcaldes de la región Puno, alcalde de la provincia de Melgar Ayaviri, Esteban Álvarez, alcalde del distrito de Yayi, Jacobo Rojas Abarca, alcaldesa del distrito de Humachiri, María Pasa a Pasa, alcalde del distrito de Cupi, Marcelino Surco Quispe, acompañados del congresista Ávila Rojas, tras el pedido de solución a la problemática de levantamiento de contaminación ambiental de Yayi Mayo. Tiene la palabra el congresista Humberto Morales. Congresista Morales nos pide postergar su participación, entonces en la lista de oradores, congresista García Belaúnde tiene la palabra. Presidente, yo ya lo dije en el debate ampliamente y no voy a repetirlo todo en el debate que tuvimos sobre el tema. En junio del 2011 yo presenté un proyecto de ley para modificar el reglamento, presidente, para que los parlamentarios electos de aquella época, que eran 44, que tenían procesos como el Estado, no puedan juramentar y se llamen a sus facilitarios, y fue rechazado. Luego presenté 2 proyectos más, que aquí están sus números, presidente, 2 proyectos más. 2 proyectos más. Sin embargo, presidente, en ese sentido, en el sentido de que si había una acusación fiscal, el proyecto 2772 y otro proyecto más que está por acá, y el proyecto 4005.
Estos dos proyectos que presenté decían que si había una acusación fiscal, ya no podías ser tu candidato al Congreso y a elecciones populares, alcaldes, qué sé yo. ¿Por qué? Por un derecho elemental de admisión. Es decir, si el Estado, a través del fiscal, porque el fiscal representa al Estado, te denuncia por haberle fallado al Estado, haber cometido un delito contra el Estado, no puedes tú, evidentemente, postular a ese Estado. Es decir, es un derecho de admisión elemental que lo tiene cualquier institución. Tú no puedes regresar o pretender ingresar a una institución con la cual tú tienes un juicio o una deuda pendiente. Esto es clarísimo. Pero claro, los abogados, que a veces exageran en sus posiciones, decían, no, esto viola el principio de inocencia. Pero claro, el principio de inocencia, como había acá lo ha dicho el señor Velázquez, no es pues absoluto, es relativo. Y entonces aquí el Tribunal Constitucional después lo ha establecido. De tal manera, presidente, que esto no se está tomando en cuenta. Y creo, e insisto, presidente, en sostener que esto no requiere reforma constitucional. Y estamos hablando de 4 años de condena, delitos dolosos, etcétera, etcétera. Esos detalles no son de la Constitución. La Constitución no puede ser reglamentarista. Y de acuerdo a las estadísticas que ha nombrado la señora Bartra, estamos hablando de entre 1 y 3% de los candidatos, 1 y 3% de los candidatos en todo el Perú en las elecciones del 2011 y de 2016. Por ellos, por esta cantidad tan pequeña, no podemos modificar la Constitución. Esto hay que recogerlo en leyes electorales como es en todas partes del mundo, leyes electorales como es en Argentina, en España, en México. No podemos cambiar la Constitución por una cosa tan pequeña y tan insignificante. Lo puede recoger perfectamente la ley, porque la ley puede ser modificada. A los 4 años se pueden convertir en 5 o en 3 si cambian los códigos. Y ya la Constitución habla de un tiempo adicional. La Constitución habla de un porcentaje y de una cantidad de tiempo determinado de sentencia. Y además, la ley permite que entre en vigencia los próximos días, las próximas semanas. La ley puede entrar en vigencia y se puede aplicar para las próximas elecciones, inclusive para las elecciones de cargos de confianza, funcionarios públicos de alta responsabilidad. Y la Constitución requiere, pues, que entre recién después de 2021. O sea, eso es privarle a las elecciones próximas de este tipo de medidas que son para mí importantes. Insisto, presidente, no se requiere modificación constitucional, basta con una norma bien redactada que puede entrar en vigencia rápidamente. Tiene la palabra el congresista Arana. Gracias, presidente. El Frente Amplio ciertamente planteó que uno de los problemas de la crisis vinculada a los temas de la corrupción tenían que ver con temas estructurales, con temas de fondo, que además, como han pasado muchas décadas, lo que se ha hecho es normalizarse, ¿no? Y se acepta como un dicho que no importa que robe, pero que haga obra, por ejemplo, y han habido así quienes han salido elegidos. Aquí hemos tenido congresistas cuyo consciente, inconsciente les delataba y decían por Dios y por la plata. Entonces, presidente, el tema es de una gravedad muy profunda y es sistémica. Es verdad que tiene que ver con la educación familiar, con la escuela, etcétera, pero es sistémica. Y es sistémica porque hay impunidad, ¿no? Hasta el jilguero de Huascarán decía que si se roba una gallina o unos cuantos soles, se va preso, pero si se roba mucho, se queda libre. De esa magnitud, hasta nuestros músicos, nuestros cantantes, dan cuenta de la gravedad del problema de la corrupción. Y entonces cuando se nos dice que una de las herramientas sería que sentenciados en primera instancia, como pasó con el congresista Edwin Donaire, hoy prófugo, no deberían pasar y que por tanto esta ley se hace necesaria, nosotros decimos, si fuera parte de un conjunto de decisiones en torno a la lucha contra la corrupción, en buena hora. Pero la corrupción, ¿a qué está vinculada, presidente? La corrupción existe no solo cuando hay un corrupto o un grupo de corruptos, sino cuando hay corruptores.
¿Y quién es el corruptor? ¿El pobre? El corruptor es el que tiene poder y dinero, que puede ser, aunque sea en pequeña escala, pero como el precio del que se vende suele ser alto, y ahí tenemos, por ejemplo, lo que pasó vergonzosamente en la Sauder con su abogado vinculado a una ONG ambiental y comprando a un lentejero que decía ser dirigente, y que ahora lamentablemente los fiscales dicen allá que era la pobrecita Sauder extorsionada y no la poderosa Sauder intentando comprar dirigentes. Pero así está pues la ley, presidente, y así tenemos el mundo al revés, de que al pequeño le caen con todo y al grande se le permite hacer lo que sea. Y por eso en el debate de la Comisión de Constitución, presidente, nosotros dijimos, queremos luchar contra la corrupción, se coloca el tema de la restricción en primera instancia, el Ejecutivo dijo solo para los cargos de elección pública, la Comisión del Congreso amplió y dijo también para los cargos de confianza. Y nosotros, presidente, tiempo adicional. Desde la bancada del Frente Amplio, presidente, presentamos el proyecto de ley 4541 y lo que planteamos, presidente, es que si queremos luchar contra la corrupción que es sistémica, que es estructural, que tiene muchas ramificaciones en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la policía, en los partidos políticos, en las empresas, lo que había que hacer es también quitarle los mecanismos que permiten que burlen el poder de la justicia. Y uno de los mecanismos favoritos, cuando la coima es de alto vuelo, es constituir cuentas offshore, presidente. ¿Y para qué se constituyen cuentas offshore? Uno, para evadir impuestos. Es decir, para no pagar sus impuestos en el país y robarle al país. Aquí se hace trabajar como negrero al agricultor, al trabajador minero que ahora se está yendo de huelga el 10 de septiembre. Aquí se hace trabajar a los que llamamos trabajadores informales de sol a sol y decimos, ellos son los informales, no pagan impuestos. Pero ¿y los que tienen grandes fortunas? Tiempo adicional. Presidente, los que tienen grandes fortunas y tienen la posibilidad de contratarse una empresa, un bufete de abogados que les abran cuentas en Andorra, que les abran cuentas en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes, hemos sabido que hasta en una banca en Uruguay, esos, ¿quién viene por ellos? Difícil que se venga por ellos. Si no hay colaboradores eficaces, ¿no? Si no hay testigos protegidos, no se los puede pescar, porque además tienen altos niveles de confidencialidad. Entonces, ¿qué propusimos? Y lamento que la presidenta de la Comisión de Constitución se haya ausentado, presidente, porque lo que deberíamos incluir en este momento es también que dado que vamos a poner, o se busca poner, una restricción para que los sentenciados en primera instancia no puedan postular a cargos de elección pública ni a cargos de confianza, se ponga también un candado para aquellas herramientas que les permiten sacar los dineros del país, eludiendo impuestos, y también se ponga un candado para que esos dineros mal habidos no terminen en esas cuentas offshore. De Susana Villarán hemos tenido que saber que a través de su brazo derecho, Miguel Castro, abrieron sus cuentas en Andorra. De Alejandro Toledo y Maiman abriendo sus cuentas offshore fuera, en Panamá y otros paraísos fiscales, para colocar el dinero mal habido. Y dado que hay alta confidencialidad y no tienen obligación legal de colaborar con la justicia o dar información, entonces allí tienen pues el mecanismo para meterle el dinero que roban o que dejan de pagar impuestos en el Perú. Y entonces, presidente, esta ley puede ser una ley hipócrita, y se lo dijimos al Premier, cuando le dijimos, Premier, la corrupción tiene que ver con los vínculos entre el gran poder económico que se siente tentado a corromper y organizaciones políticas o políticos que de manera individual le ponen precio, y le ponen precio para venir a sacarle una ley, para hacer el lobby, o para apresurar una votación, o para exonerar una segunda votación, etcétera. Sobre eso podemos seguramente entrar en detalles. Pero, presidente, nosotros planteamos en ese sentido
que si había la voluntad real de combatir la corrupción, también les quitáramos los mecanismos, las herramientas que les permite ser corruptos y eludir el poder de la justicia. Y por eso, presidente, pedimos a la presidenta ausente de la Comisión de Constitución que coloque en todo caso en el texto, antes de la segunda votación, que quienes tengan cuentas offshore, que quienes tengan cuentas en paraísos fiscales no puedan ser elegidos, no puedan ser funcionarios de elección pública ni de confianza. Porque por un lado restringimos, pero por el otro lado les permitimos que a los más vivos y a los que tienen más dinero efectivamente queden protegidos. Y por eso, presidente, es muy importante que en esta segunda votación, en todo caso, la presidenta pueda colocar entre el articulado el tema de que están impedidos también de participar como a candidatos de cargos públicos y cargos de confianza quienes tengan cuentas offshore, ellos y sus familiares hasta en cuarto grado. Porque no podemos, presidente, ir parchando sobre los temas de corrupción, no podemos engañarle al país que aquí hay un gran debate, que aquí hay un gran compromiso contra la corrupción, pero las herramientas de la corrupción, lo que permite que los corruptos, incluso de alto vuelo, se escapen del poder de la justicia, les dejemos libre. Y entonces no seamos hipócritas, presidente. Si queremos ir a fondo, avancemos en esa dirección. Nosotros de la bancada del Frente Amplio no hemos dado el voto de confianza porque estamos viendo que están haciendo... Para que concluya, por favor. Están haciendo maquillaje, le están diciendo al país, como se hizo anteriormente con el referéndum, que esas medidas iban a resolver y no resuelven nada, y porque además desde la bancada del Frente Amplio decimos que la lucha contra la corrupción tiene que ser frontal, presidente, tiene que ser caiga quien caiga, si es de derecha, de izquierda, de centro, si es grande o pequeño, si es hombre o mujer, tiene que rendir cuentas ante la justicia. Pero aprobar esta ley dejando abierta la posibilidad de que tengan sus cuentas offshore. Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Para que pasen caletas, y encima pasen caletas, ¿quiénes? Los grandes, porque el pequeño comerciante, empresario informal, él no va a abrir cuentas offshore, pues, presidente. O sea, el señor que vende caramelos aquí en la esquina, el señor que vende lentes en la vereda de al frente, ¿va a abrir una cuenta offshore? No, presidente. Quien lo va a abrir es quien tiene harta conexión política, harto dinero que meter y mucho que esconder. Por eso, presidente, esta norma debiera incluir la prohibición que nosotros hemos planteado en el proyecto de ley. Gracias, congresista. Señores congresistas, hay varios congresistas más anotados en la lista. Creo que es prudente hacer en este momento un paro. Vamos a suspender la sesión. Retomamos 3 de la tarde. Se suspende la sesión. Bien, se acaba de suspender la sesión del Pleno del Congreso de la República hasta las 3 de la tarde, 3 de esta tarde, tras el debate de la propuesta que incorpora el artículo 34A y modifica a su vez el artículo 39 de la Constitución Política del Perú sobre impedimentos para ejercer la función pública. Hay que señalar también que previamente, si me permiten, acá está, fue aprobado en primera votación y exonerado de segunda votación la modificación a la ley 28.094 de organizaciones políticas para promover la participación política y la democracia precisamente en las organizaciones políticas, luego de un amplio debate y pasar un cuarto intermedio desde el día de ayer a hoy, que finalmente fue votado y aprobado por la representación nacional. Se posterga entonces la continuación del debate de los proyectos de ley 122 y 4190 del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio y del Poder Ejecutivo, que fue dictaminado en mayoría en la Comisión de Constitución con una fórmula sustitutoria que plantea incorporar, como lo señalamos, el artículo 34A y modifica el artículo 39 de la Constitución Política del Perú sobre impedimentos para ejercer la función pública. A las 3 de la tarde entonces se va a reanudar la sesión del Pleno del Congreso de la República. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más en Agenda Parlamentaria.